nuevamente aquí. Ahora sí, estamos haciendo conexión con Carlos Benoit, que hoy comparte con nosotros sus conocimientos de el merengue, nuestra música autóctona, hoy patrimonio inmaterial de la humanidad. Reciban la más cálida bienvenida. Estamos escuchando los compases del primer merengue dominicano, titulado La Talanquera, nacido en 1844. Sus intérpretes más conocidos fue Francisco Antonio Lora Cabrera. Doñico Lora ha quedado en la historia de la música dominicana el eco del estribillo de esa canción La Talanquera. Toma huyo de talanquera, toma huyo con la bandera. Si fuera yo no huyera, toma huyo con la bandera. Por fin. Ancestro de... Saludos, Carlos Benoit. Placer inmenso conectar con usted este jueves 3 de septiembre para que hablemos de nuestra identidad cultural, nuestro merengue, música autóctona. Ya había dicho de Carlos Benoit que es un destacado locutor de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con incidencia en el país y en el extranjero. Además, Carlos en su currículum guarda los conocimientos y habilidades de la realización de comerciales. Es decir, Carlos, desde un estudio, tiene todos los conocimientos para realizar, montar la voz, mezclar y hacer toda una composición, tanto de música como de comerciales, la voz comercial. También Carlos es un destacado comentarista, analista de los temas nacionales en televisión y en radio. También por más de una década, ya dirá el tiempo específico, de el programa El Viajero. Bienvenido a esta transmisión a través de nuestro portal CJTV. Buenas noches, Carlos Benoit. Muy cordial saludo para ti, mi querido tocayo, mi querido colega, sobre todo respetado colega en algunas áreas de tu desenvolvimiento profesional. Bueno, quiero llevar un cordial saludo a todos, no solamente Carlos, a los amigos que en este instante, a las amigas que en este instante se conectan a través de esta emisión de Facebook Live de tu canal, sino a todos aquellos que de forma posterior también van a ir viendo el video que queda de la transmisión, porque a veces uno obvia a todo aquel que al paso de los días, de las horas, de los meses que se van convirtiendo en años, entonces se convierten en personas que ven este video como si fuese en ese instante, y por lo tanto también a ellos les llevo mi verdadero respeto y agradecimiento por su interés. Agradezco el interés tuyo de que nuestra humilde persona pueda compartir en una especie de conversatorio, y quizás no vengo a esta transmisión como comunicador de radio, comunicador, analista de televisión, como productor, sino en mi faceta de productor musical. Nos conocimos en una etapa en que yo hacía radio, pero yo tengo más de 30 años como productor musical e ingeniero de sonido, produciendo no solamente merengue, produciendo todo tipo de géneros musicales que por asuntos de salud de la columna vertebral he tenido que ir dejando poco a poco. Digo esto porque hay que moverse mucho. Yo también duré muchos años realizando ingeniería de sonido en vivo para conjuntos, orquestas, solistas, y ahora he quedado que no puedo cargar un micrófono, pero la faceta que me permite
exponer un poquitito de lo que realmente uno puede saber de merengue, que no es tanto, sino como estudioso individual, pero como comunicador, como analista político, como locutor de radio, eso no me confiere la calidad para venir a hablar de merengue, pero sí como un analista autodidacta en cierto punto y como productor de merengue, y esa es la razón por la cual humildemente acepté la invitación, porque si no domino un tema, lógicamente sería un irrespeto a tu persona, a tu canal y a los demás, venir a hablar de lo que uno pues prácticamente no conoce. Eso es básicamente la introducción que hago, y desde ahora, bueno, pues todo aquel que desee participar con sus textos, trataremos de realizarlo hasta tanto la tecnología lo permita, lo más interactivo posible, porque todo el que se interesa en esto es porque ya tiene esa tendencia a interesarse en el merengue, y a veces aparece gente que sabe más que uno, Carlos. Así es. Y qué bueno que hace esta introducción, Carlos, porque Claro. nosotros tampoco pretendemos aquí entrar al merengue, analizar el merengue desde una perspectiva de la cultura o profundo, sino que queremos hablar de las épocas que ha tenido el merengue como nuestra identidad. También nuestra inquietud es arrojar un poco de luz porque entiendo que hay una generación que si no le hablamos de merengue, no va a conocer esta música porque los medios de comunicación tradicionales ya no pautan merengue. En Santiago hay una sola emisora que te pone merengue las 24 horas. Las demás ponen un merengue si acaso. Entonces, hay otros géneros que han ganado gusto en la popularidad en el pueblo y relegando un poco el merengue. Entonces, esa es la intención, hablar de nuestra música como identidad cultural. Entonces, en ese sentido, quiero, para entrar en materia, el merengue, el merengue, obviamente que hoy conocemos, tiene un antecedente. ¿Cuál fue el antecedente del merengue de orquesta? Ese merengue de Johnny Ventura, Los Rosarios, el Torito, el antecedente, las primeras orquestas que cantaron, interpretaron merengue. Bueno, antes que todo, déjame sonar algo para como para sentirme en el ambiente, que se encienda la fiesta con Bartolo Alvarado. El diente de oro. ¿Por qué elijo el diente de oro de Bartolo Alvarado? El ciego de Nagua, fallecido no hace tanto. Porque habla de un asunto cultural. Una tradición que hace quizás 7, 8 décadas daba poder a las personas, era mostrar un diente de oro. ¿Qué tiene eso que ver con el nacimiento del merengue? Absolutamente nada. Pero esto nos engancha al verdadero nacimiento, a las verdaderas raíces, no del merengue, sino de cualquier género musical, de cualquier tradición, de cualquier costumbre, que es un aspecto del reflejo de la cultura que impera en una sociedad en un instante específico. Desde tiempos inmemoriales, la música ha sido utilizada desde muy distintos escenarios y con muy distintos propósitos. Por eso no podemos apartar la manifestación musical del merengue, del género como tal, de lo cultural. Antes y hasta el día de hoy, la música es utilizada primera y básicamente para declarar amor. Cuando una persona no se atreve a declararse de forma directa a una pareja que le interesa o a una posible pareja. Utilizaba antes la serenata, ahora un muchacho le manda un MP3 por WhatsApp o lo que sea, pero siempre ha sido utilizada para declarar aquello que no nos atrevemos o que no sabemos cómo expresar, una expresión cultural de un sentimiento o, en un caso muy opuesto, una serie de ideas
como protesta social, protesta política, en muchos casos con indirectas, en los casos de tiranías políticas, siempre se utilizó primeramente la poesía. Cuando a la poesía se le agrega música, poco a poco se convierte en música de forma automática. Por lo tanto, el merengue, como todo género musical, no podemos dar un dato exacto de cuándo comenzó, porque las cosas comienzan a conocerse, comienza a formar parte de la historia cuando ya son famosas, pero cuando están comenzando, al ser precisamente tan desconocidas, hay muchas raíces de todo género musical que quedan prácticamente en el desconocimiento por la naturaleza precisamente de lo que es, que van haciendo poco a poco en a veces rincones de las sociedades que uno no llega a conocer. El caso del merengue, incluso ahorita al inicio de la transmisión, yo escuchaba una de esas producciones, creo que del Banco de Reservas, cuando se habla de que el primer merengue fue el llamado la talanquera. Posiblemente haya sido así, yo no lo creo, pero registra lo poco que se ha escrito sobre la historia del merengue. Digo lo poco porque muchos artículos se escriben, pero repitiendo lo mismo, y eso no es escribir mucho, eso es repetir lo mismo. Por el mismo caso, porque el merengue nace desde lo que se conoce hasta la fecha, los primeros estudiosos, como por ejemplo el abuelo de Maridalia Hernández, don Julio Alberto Hernández, fue de los primeros músicos clásicos con formación clásica, quien a mí me tocó incluso una etapa de mi vida convivir en el mismo sistema de apartamentos, y para mí esa fue una etapa en la década, mediados de los 80, inolvidable. Yo duré muchos meses viviendo en el mismo lugar donde vivía don Julio. Y es inevitable que conversáramos sobre esto. Y él decía, bueno, mijo, nunca se va a saber a ciencia cierta dónde se tiró el primer tiro, porque eso es algo que realmente uno no lo va a saber, sino que cuando, justamente como decía hace unos instantes, cuando comienza a darse a conocer en distintos escenarios, es cuando ya hay un interés. El asunto es que el registro histórico, Carlos, y los demás participantes, la primera vez que se recuerda que se tocó merengue como tal, cuando hablo como tal, es con la estructura rítmica, que no es la misma de ahora, lógicamente, pero en base a lo que conocemos como merengue, fue inmediatamente después de la batalla de la Talanquera, una de las batallas que conocemos muy bien en la historia dominicana en contra de la dominación haitiana ya en 1844, en las épocas circundantes a la independencia, a la emancipación como nación, que ocurrió el 27 de febrero de ese 1844. Y por eso se dice que fue la Talanquera. Aparentemente se entonaban cánticos diciendo vamos a decir, las agallas que tuvo el bando de este lado en contra del bando haitiano, y por ahí comienza a decirse que se tocaba merengue, pero sin embargo, hay unos estudios que hasta ahora son aceptados como bastante lógicos, bastante válidos, que dicen que entre 1838 o posiblemente hasta 1849, que justamente coincide con esta época que estamos nosotros enfocándonos como posible época de nacimiento o de los albores del merengue, había un ritmo cubano que le decían UPA, UPA o UNPA, de las dos maneras, que tenía distintas partes en sus estructuras. Entonces, una de esas partes, para que comprendan, una canción no es una canción como tal entera, tiene una introducción, luego vienen los versos, luego vienen los coros, la ejecución musical y después retorna. Entonces, una de esas partes incluía un jaleo similar al merengue que se ejecutaba con congas, como le dice la gente a la tumbadora. Y precisamente una de esas partes del género llamado upa habanera, de Cuba, lógicamente, era una parte que se llamaba merengue. Eso es lo más antiguo que se recoge como posible origen, y lógicamente personas que no estudiaron, lógicamente, en ningún momento de forma académica, música, cómo lo tocaban, cómo aparentemente lo escuchaban y cómo le salía, lo más parecido que le salía a ese ritmo. Y eso lo tocaron inmediatamente después de la batalla de la Talanquera en la frontera con Haití. Ese es el primer dato que realmente se tiene. Otros dicen que se le comenzó a adicionar de forma inmediata para enriquecerlo más parte de un patrón rítmico muy similar de África que se llama meringa.
que también suena muy similar, que nadie puede asegurar, pero tampoco podemos negar que quién sabe si lo cubano también pudo haber tomado parte de esos patrones rítmicos. Oye, por todo lo que pasó el merengue, la gente dice que la bachata era de barra solamente, de cabarets, hasta que al día de hoy fue evolucionando y pasando a otras clases. El merengue la pasó peor de ahí, porque veníamos de una época en que recibíamos una influencia indiscutiblemente africana, porque hubo una cantidad elevadísima de personas que fueron quedando acá, los esclavos colonizadores españoles, a partir de 1492. El asunto es que había una parte de los descendientes. Mira, hay algo que voy a tomarme un instante. Nosotros tenemos la hipocresía de decir que vinieron los españoles a acabar con nosotros. No, nosotros somos los descendientes de los españoles, de los franceses, de los ingleses. Fuimos nosotros, nuestros antecesores, quienes vinimos a acabar con los taínos. Eso de decir que vinieron a acabar con nosotros, no, fuimos nosotros que vinimos a acabar con ellos. Nosotros no somos descendientes de los aborígenes, somos descendientes justamente de los piratas que encabezó el pirata mayor Cristóbal Colón, que cuando uno iba a clase, los libros estaban preparados para decir un insigne navegante español, no, italiano. No, señor, fue un pirata, vino a acabar con algo que ya existía y que tenía sus estructuras. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí viene nuestra cultura musical. El esclavo de raza negra, lo que era especialista en tambores, pero no en armonía. ¿Cómo viene entonces aportada la armonía? Con la influencia de los españoles y la influencia de instrumentos alemanes. Y así es como comienza el merengue a tocarse con tumbadora, después viene la tambora, una guira o un guiro, y finalmente no era con guitarra, era con 3 y 4, que eran baratísimos, hasta que finalmente ya comienza y se le agrega el acordeón diatónico de 2 tonos alemán, y por eso todos se parecen, porque solamente es capaz de tocarse en 2 tonos, y el merengue, en vez de evolucionar, involucionó. Hubo un momento en la historia de nuestro merengue ya constituido, ya como nación, y de hecho podríamos hablar de ahorita, que era música de salón, en el que todos los componentes o los integrantes, y a partir de ahí el merengue como música empieza a tener épocas, y esta la marcó Johnny Ventura, cuando empieza a poner los músicos de pie, ellos al frente bailando. Para llegar a Johnny Ventura, primero pasó por la etapa de cuando Ramón Cáceres, en aquel entonces, entregó las aduanas de nuestro país. Fue, creo, eso como en 1908 o algo por ahí. Y por ahí es que la clase alta comienza a ver sus intereses lesionados y comienzan a identificarse en contra de la ocupación norteamericana de las aduanas. Y ahí pasa entonces el merengue a la primer arreglo de merengue, arreglo ya formal en una partitura, fue registrado en 1918, pero ¿qué coincide en 1918? La ocupación norteamericana de 1916 a 1924, y la clase alta financiaba entonces ya merengue orquestado en contra de la invasión norteamericana. A vueltas que da el mundo, como la clase alta nunca quiso saber de Trujillo, el sátrapa entonces adopta, y es lamentable sea tener que admitirse, quien establece el merengue como marca país para que le cantaran a él y a su figura. Y es Rafael Leónidas Trujillo, precisamente por vanagloria, quien instituye el merengue como algo oficial prácticamente de la República Dominicana. Así van las cosas. La pregunta, que tengo muy buena memoria, ¿qué podría posiblemente haber puesto a Johnny Ventura, después a Wilfrido Vargas, Baloy, que pasa de ser sonero a ser merenguero en la misma época, y abandona a su hermano, que era Martín Baloy, que era el dúo Los Ahijados, y entonces Cuco Baloy forma la tribu? ¿Por qué? La respuesta quizás solamente la tenga Johnny Ventura, la tenga Cuco Baloy, y después Wilfrido, la respuesta sería para caerle atrás a los otros. Yo entiendo que si se le pregunta a Johnny Ventura, él dará su respuesta, lógicamente, pero la respuesta más simple, yo creo, Carlos, y quizás produzca risa, el tigueraje. El tigueraje, Johnny venía
de unos sectores de la sociedad que sabían expresar. No era lo mismo decirle a una dama, qué hermosa luce usted esta noche con esa vestimenta de una princesa a la altura de una reina, que decir, oye, qué rico, mami. Así de sencillo. Y estaba expresando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero tú le dices a una chica de un escolar bajo toda esa finura y después te va a decir, señor, ¿y qué usted me ha dicho? Pero si tú le dices, oye, qué rico, mami, se te va a pegar bailando. Entonces yo creo que fue el tigraje automático que hizo que el merengue evolucionara a lo que fue a partir ya de finales de la década 60 y en la década 70, cuando se instituye realmente ya el patrón de merengue, que de una u otra forma ha evolucionado hasta el día de hoy, pero sigue siendo la misma base. Miguel Rodríguez dice que el merengue ha pasado por momentos difíciles y de hecho yo no creo que solamente competencia del merengue no solamente ha sido la música urbana. En un momento determinado el merengue tuvo que competir con la salsa, tuvo que competir con la bachata y hasta con la mangulina en un momento Que la determinado. gente cree que es lo mismo y es absolutamente un género distinto. Sí, hubo una competencia entre esos géneros. Ahora, lo bueno es que el merengue como género ha pasado todo esto y se ha mantenido. Es decir, el momento más crítico, podríamos decir, que tiene el merengue es la actualidad. Desde hace una década, podríamos decir, en mi opinión. Su opinión, Carlos, con relación a esa tesis de Miguel Rodríguez. Efectivamente, gracias sobre todo por la participación y el aporte. El merengue está en su peor momento en cuanto a la difusión mediática. El merengue nunca va a morir. ¿Por qué? En una fiesta de juventud, por ejemplo, los muchachos, por las malas influencias de sectores del narcotráfico, que son quienes han financiado un elevadísimo porcentaje de las producciones de reggaetón. Y voy a tomar un minuto para decir algo que es absolutamente desviado del merengue, pero sumamente importante para comprender el fenómeno, Carlos. En la década 80, a principios de los años 80, en una universidad de Inglaterra, se llevaron a cabo unos estudios sobre los efectos de distintos tonos y distintas notas musicales en el cerebro y en el comportamiento de los humanos. Se descubrió que un tono constante alrededor de los 40 Hz, una frecuencia muy, muy baja, lleno, un tono fue lo que permitió que en el monumento aquel que es famoso de allá de Inglaterra, de Stonehenge, las piedras rebotaban en esos tonos y la gente se pone como medio en trance. ¿Qué descubrieron? Que repitiendo esa nota, esa nota, esa nota, la gente se idiotiza y es manipulable. Reggaetón, una nota constante que hace y la gente hace así y se idiotiza y toda esa porquería, y escúchame la palabra, así pienso y al que no le guste, amén. Toda esa porquería de que de que no se respeta a la mujer ajena, de que no se respeta a la sociedad, de que tú eres independiente, que tú no tienes que respetar a tus padres, que tú estás burlado del sistema y que un pop, pop, pop y que los billetes te lavan la mente cuando tú estás haciendo así. Porque la nota de 40 Hz es lo que te idiotiza. ¿A dónde voy? Los muchachos piden su reggaetón y su qué sé yo quién y su dembow y etcétera, etcétera. Pero ¿y cuando papá, mamá, padrino, abuelo que pagaron la fiesta de 15 años van a bailar? ¿Qué ponen? Obligatoriamente, si el DJ no pone merengue, se acabó la fiesta. Por lo tanto, siempre hay un segmento que va a consumir merengue. Siempre lo va a existir. ¿Dónde? En nuestro país, porque es un ritmo como precisamente es parte del tema de esta humilde ponencia, es marca país porque es de nosotros, parte de nuestra idiosincrasia y hasta nuestra genética. Mira un niño, cuando lo ponen a bailar una bebé de 2, 3 años, le ponen un merengue y nadie le ha dicho cuáles son los pasos y una vez comienza, porque se lleva en la sangre, en los genes, eso es inevitable. Siempre, siempre vamos a tener de una forma u otra, de forma generacional, el instinto de que el merengue nos pone a bailar solos. Tú vas a un resort y cuando ponen merengue, tú ves a los extranjeros que realmente lo que uno le da es risa, más cruzados que una X. ¿Por qué? Porque nosotros sí llevamos ese ritmo en la sangre. Voy brevemente, mientras tú haces los aprestos técnicos que sean necesarios en el poco tiempo que nos quede,
¿Cómo evoluciona poco a poco el merengue? En la década de los 80, después de Johnny Ventura, como dije, Cuco Baloy, Wilfrido Vargas y otras orquestas que poco a poco hay que sacar agua aparte al conjunto Quisqueya, que llevaron a los dominicanos residentes en Puerto Rico, en esa misma época, también un merengue muy refinado en su época, y hicieron, hasta el día de hoy, todavía en Navidad, hay que tocar con el mismito sabor del conjunto Quisqueya. El asunto es que en la década de 80 comienzan a adicionarse otro tipo de detalles, la grabación mejora porque había equipos distintos, y ahí viene el boom del merengue de los 80. Todos terminan, no todos, no puedo ser tan injusto, el 90% terminan en las drogas y convertidos en absolutamente nada. Comienza ahí la declive. Luego viene a partir de 1996, las autoridades de aquel entonces traen por la zona de la provincia, la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, las influencias de Ángelo Millones, narcotraficante puertorriqueño que se enquistó en República Dominicana. Tú dirás, ¿y qué es lo que Benoit está diciendo? Lo que muchos no saben y no se atreven a decir. Y como diría Ernesto Fadul, y no quieren que yo lo diga. Entonces, son ellos quienes hacen una inversión en promocionar el reggaetón para comenzar a idiotizar nuestra sociedad, para poder poner poco a poco microtráfico y poder poner en cada esquina un punto de drogas y alienar a nuestra juventud. Óyese bien, ¿quién viene después que sale esa etapa de Ángelo Millones a República Dominicana? Figueroa Agosto. Y comienzan a financiar a la mayoría de grupos de esos géneros para poder así idiotizar a los muchachos y llevarnos al estado en que ahora estamos. ¿Qué utilizaron? El momento en que poco a poco el merengue baja, en la década 90, como tú dices, Cocobán, Ricarena, qué sé yo, quién van, se separaron, La Bobina y Quinito, no recuerdo cómo se llamaba. El asunto es, ¿qué utilizaron en los 90 para poder meter, en cierto modo, introducir elementos nuevos que diferenciaran al merengue de la década de los 90 del merengue de los 70, orquestado, del merengue de los 80, mejorado? Comienzan a utilizar coros estilo salsa, ñatos, coros, sí, la tierra, y eso fue lo que aportó Cocobán, el estilo merengue más rápido, pero en esa época entonces comienzan solamente a utilizar lo que utilizaron los Rosario, que es el ritmo que se llama alomaco, que es mucho más fácil, te va marcando la forma de bailar y que lo toca cualquier tamborero porque es un ritmo básico, y he querido traer este ejemplo de en qué consiste el ritmo alomaco, que es una base rítmica de la tambora que suena de esta manera. Solamente unos segundos. Ahí viene. Ok, este es, ¿se escucha? Ahí hay unos segundos. Voy a adicionar algo distinto. Para que sea más rico, a esto se le monta guira y suena así. Ya ahí se puede bailar. Pero si le ponemos piano, a eso mismo suena así. Hay unas marcas primero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y dice... Oye cómo suena. Esto es lo mismo. Lo mismo, pero sin piano y sin guira. Si le agregamos guira, viene así. Y ya ahí se puede bailar perfectamente. Y como decía hace unos instantes, cuando a esto le agregamos armonía al ritmo, armonía con el piano, se convierte en esto. Mira lo fácil que es evolucionar un género agregando detalles. A propósito de la evolución del merengue, ¿qué tan complejo es la mezcla, la realización de un merengue? ¿Cómo se graban los instrumentos? Hablemos de eso, de la composición, o mejor dicho, de la realización en un estudio del merengue, porque quizás muchas de las personas que comparten con nosotros no saben o piensan. En un momento determinado yo pensé que todos los instrumentos se grababan al mismo tiempo. Y luego en una visita que hago en un estudio de grabación de Santiago, me doy cuenta que ya tocaría a ti explicarlo, cómo se graba un merengue en un estudio de grabación. No solo un merengue, la mayoría de grabaciones profesionales se realizan
por etapas. Primeramente se hace el arreglo, se pone lo que se llama un clic, que es a la velocidad que se va a tocar, un tono fijo, que es, por ejemplo, esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y comienza la tambora. Viene la conga. Y uno por uno van adicionando la parte que le toca musicalmente, escuchando esa base rítmica. Luego viene el piano, las trompetas, se pone a veces una voz guía para que sepa dónde va. Y en ocasiones, los músicos, el merengue posiblemente se parece tanto porque casi todas las tamboras de los 80 la grabó el fenecido Ángel Miró Andújar, Catarey, que falleció en una gira de Juan Luis Guerra en Venezuela. Y la gente decía, pero ¿por qué es que suena tan parecido? Porque las trompetas las grababa casi siempre el mismo trompeta, los saxos, Papo, las tamboras, las grababa Catarey. ¿Y cómo no se va a parecer si era el mismo tamborero con la misma tambora, con los mismos micrófonos? Entonces, a veces los músicos ni se veían el uno con el otro. A veces, fulanito, para un merengue típico, un ejemplo, quiere grabar un merengue típico con María Díaz. O María Díaz quiere grabar un merengue, pero la tambora que quiere es a Tormenta, por ejemplo. Ellos pueden estar de gira. Ok, se le manda la sesión completa por canales que el internet lo permite a un estudio de Nueva York donde ellos estén. Fulano, grábame esa tambora. Graba la tambora y de allá viene otra vez por internet para acá. Los coros de típico, el que lo graba bien es el Bombillito, que es famosísimo grabando claro. Bombillo, yo creo que Bombillo está en qué sé yo dónde, mándale la sesión. Bombillo, grábame eso. Y finalmente, después que está todo ensamblado, entonces viene la mezcla, el ingeniero de mezcla comienza, hay que escuchar, primero se va subiendo la tambora, el drum, la conga, la guira, lo que es rítmico, y después se le agrega el bajo, se le agrega el piano, si es merengue orquestado, las trompetas, los saxos, si tiene algún adorno de strings, de violín, que muchos utilizan eso, ahora en un merengue más modernizado, que son influencias lógicamente europeas, y las voces y los coros, y cada cosa uno la pone en su nivel hasta que queda como ya sale a la calle. Voy a sonar unos instantes de lo que, ya esto no es calidad, esto es gusto personal. En la historia del merengue, yo considero que no hay un merengue mejor logrado que este. Jerry Legrand, Todo me gusta de ti, que es un viejo bolero cubano. Escuchen eso. Eso es un poema hecho merengue. Eso, ¿quién puede decir que le moleste escuchar eso en una fiesta o en cualquier momento? Tú puedes estar peleado con tu pareja y pones ese merenguito y hace así, te ve y te dice, viejo, tú sí eres. Carlos, a propósito de intérpretes, te voy a mencionar algunos nombres y para que me des tu opinión de Ajá. ellos y de su agrupación. Wilfrido Vargas. Un absoluto innovador, un músico de increíbles capacidades jazzista que comienza, y es el primero que comienza a introducir elementos del jazz en la música merengue. Tú dirás, pero ¿cómo elementos del jazz? Por ejemplo, ahí va, ese mismo, ya lo busqué. Eso es jazz. Eso es jazz. Ahora vamos a dejarlo hasta que entra merengue. Oye el bajo. Eso es jazz. ¿Quién me dice a mí que eso es merengue? Y acabando una banda de jazz abajo. Trompetas de jazz. Ahora viene merengue. Salir a otro género. Pero oye lo que hay debajo. Un xilófono con influencias jamaiquinas, de Curazao y de Haití. Y ahí cae merengue. No es tan simple. Wilfrido Vargas era un increíble innovador.
Te voy a mencionar el otro intérprete y arreglista. Ajá. Dionis Fernández. Había que embromarse con el maestro. Con el maestro había que embromarse. Bueno, yo recuerdo en la década 80, el anuncio, tú sabes que las orquestas se anunciaban, decía Dionis Fernández y orquesta, el mismo sonido grabado que en vivo. Esa orquesta sonaba tan bien que tú tenías que decir, salúdame en el mambo, a ver si es verdad que no están doblando. Aparte de que arreglaba y sigue arreglando, todavía él está bien avanzado de edad y lo he visto en un programa, él sigue arreglando para otras personas y ese merengue tan bien logrado, tan organizado, había que sacarle su agua aparte al maestro, como Ramón Orlando. A propósito, lo tengo aquí en la lista, Ramón Orlando. Ramón Orlando, pianista, arreglista, compositor, que de hecho es mejor compositor de música con letra sana que con la que él pega. En una entrevista le preguntaron, ¿y por qué usted escribe música si usted pues tiene la calidad para pegarme? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Dijo la verdad, si no pasa hambre. Mira, una breve anécdota. En una de esas entregas del Cassandra, no sé si se llamaba Soberano cuando eso ya, ese año, no sé si tú recuerdas, Nueva York no duerme, que fue muy famoso de él. Y ese día se ganó como 4 Cassandras y al final el merengue del año. Óyeme, yo sentí vergüenza ajena cuando al final dice, bueno, yo lo agradezco mucho que me premiaran Nueva York no duerme como merengue del año, pero eso es una cumbia. Finalmente, y ya para Sí. cerrar esta transmisión. Te voy a interrumpir. No puedo permitir que se cierre la transmisión sin recordar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, declara el 30 de noviembre de 2016 el merengue de República Dominicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y mientras tú vas despidiendo, aquí yo no cojo corte, ni que es mejor ni peor. A mi gusto, en la historia del merengue no hay nada que supere a esto de Fénix Ortiz con la internacional que se llama Más. Lo voy a dejar abajito ahí. Para mí no hay un merengue que supere a ese. Gracias, reiteradas, Carlos, por este tiempo. Gracias a ustedes por conectar con nosotros. Somos CJTV, Televisión Interactiva. Les veo en otro video. Bye, bye.